Bueno, entonces, pues hasta, vamos a decir, la semana anterior hicimos todo el trabajo correspondiente de cálculo de varias variables a la parte diferencial. Entonces, ahorita vamos a empezar con la parte integral. Entonces, teniendo en cuenta que pues ya tuviste una parte de integración, obviamente en una sola variable, pues aquí se puede asimilar muchos de los conceptos que se tienen allí al trabajo con integrales dobles o triples. Entonces, para entender un poquito más y ir como paso a paso, vamos a empezar a trabajar con las integrales dobles. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros en nuestro caso? Como te fijas, aquí en nuestro caso tenemos un plano. Este sería un plano cualquiera de una función z igual a f de xy, donde lo que nosotros vamos a determinar en nuestro caso ya no son unos diferenciales como nosotros hacíamos de y o de x, sino que vamos a hacer unos diferenciales de área. ¿Qué es un diferencial para que lo recuerdes? Cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, de una integral cualquiera, cuando decíamos, por ejemplo, la integral de x al cuadrado, uy, esto está terrible, este lápiz hoy. Ta, ta, ta. Vámonos. Un momentico, ¿qué hacemos? Listo. Entonces tenemos nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, una integral de un x cuadrado de x. Cuando nosotros teníamos esa integral, en realidad estábamos mirando, si yo recuerdo la gráfica, hablamos de un x al cuadrado, o sea, una forma de este sentido, ¿listo? Y lo que hacíamos era determinar un dA, o perdón, un dx, que era una pequeña sección como esta, y a partir de eso, pues lo que se hacía era determinar pues nuestra integral. Ahora para este caso ya no vamos a manejar esto con una sola variable, sino que vamos a empezar a trabajar con dos variables, es decir, con x y y. ¿Qué pasa entonces en ese caso? Vamos a tener una función, ¿listo? Pero para nuestro caso lo que vamos a hallar es un diferencial de área. Entonces ese diferencial de área en realidad al final se convierte, como te das cuenta aquí, en una pequeña caja, ¿listo? Que tiene una altura, digamos así, que está dado por la función f de x y con y vamos a hablar que esta celda va a ser nuestro diferencial. O sea que ya vamos a pasar de un dx a pasar a un dA. O sea, un diferencial de área. Y ese diferencial de área está dado entonces por las variables x y y. Bien, entonces si nosotros recordamos la forma inicial como se trabajaban las integrales era a través de sumas de Riemann, es decir, ir haciendo, pues aquí igual, en el caso del x cuadrado, lo que se hacía era ir mirando y como si estuviéramos haciendo unos determinados cuadritos aquí con un dx de valor, ¿cierto? Y con él se iba haciendo una suma de esos pequeños diferenciales que se tenían allí. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer? No se va a hacer ya una suma sobre una sola, pues sobre esta gráfica, sino sobre las áreas que se forman debido a esos diferenciales de área que nosotros vamos a trabajar. Entonces, de tal forma, entonces, que la integral doble, pues vamos a tener nosotros que nuestro diferencial va a ser una pequeña malla que es la que nos va a servir a nosotros como indicador para poder realizar esa integral. Bien, entonces teniendo en cuenta eso, lo que vamos a tener nosotros es una pequeña región que vamos a llamar R, esta R que tenemos aquí,
¿listo? Una región donde vamos a tener nuestra función que va a depender de x y de y por ser un área vamos a tener ahora una integral doble. Entonces, con respecto a un área, se tiene una integral doble. Bien, entonces, en realidad, lo que nos importa de acá es tener en cuenta que ese diferencial de área, al depender de x y de y, va a darnos a nosotros entonces que la integral en la región de f de x, y de x de y. Aquí la parte importante es tener en cuenta el orden en que se hace las integrales y eso lo vamos a ver ahorita a partir de un par de ejercicios. Bien, ahora, teniendo en cuenta esto, sabemos que f de x, cuando tenemos una integral simple como esta, que tenemos aquí, perdón, como esta que tenemos aquí, nosotros decíamos que representaba la región bajo la curva de f de x, y. Ahora, si tenemos nosotros, en nuestro caso, una función que es mayor que 0, la integral, listo, esta integral doble que vamos a tener aquí, representa el volumen, ojo, representa el volumen del sólido bajo la superficie. Es decir, si yo me devuelvo acá, entonces, y tengo esta superficie que tenemos aquí, lo que yo estoy hallando en realidad es el volumen que hay debajo de esa superficie con respecto pues, a nuestra región inicial. Entonces, no toda función z de f que y de todas las variables es una integral sobre un rectángulo R. ¿Qué depende? Depende de la forma que nosotros tengamos y eso nos va a diferenciar cada una de las integrales. Tenemos que tener en cuenta que f debe ser continua en la región donde nosotros vamos a integrar y f debe ser integrable. Si no, pues obviamente no se cumplen las funciones de continuidad o no se cumple la continuidad y obviamente no podríamos hacer la integral. Bien. Señor. Profe, si la función tiene 3 variables, la integral es triple. Sí, pero pues por el momento en esta clase vamos a trabajar con 2 variables. ¿Listo? No, una pregunta, Sí, sí. una pregunta. O sea, si tuviéramos f de x, y, z, eso tendríamos que hallar una integral triple en ese caso. ¿Listo? Y ya tendrá unas propiedades diferentes y tendrá pues una indicación más o menos similar para su desarrollo, pero unas propiedades que pueden ir cambiando en algunas indicaciones. Bien, entonces igual que como en las funciones, en las integrales, se tienen ciertos parámetros para tener en cuenta. Por ejemplo, si tenemos una suma de integrales como la que tenemos aquí, o sea, tenemos que en el área estamos generando dos superficies diferentes que se suman o se restan entre ellas con respecto a esa área, entonces yo puedo hacer la integral de una de las áreas o de una de las superficies y sumar o restar la otra superficie para determinar como tal el área total de esa función. De una forma similar, si yo tengo un área cualquiera, yo la puedo partir en secciones como sean posibles de superficies diferentes, teniendo en cuenta que cada región, R1 y R2, pues van a ir cambiando, donde pues tendríamos que serían rectángulos o secciones de un segmento que nos puede estar dando como tal la suma de esas regiones. Ahora, si f de x y es mayor que 0, entonces la integral tiene que ser mayor que 0. Y ojo, esto viene acorde con una anterior que ya habíamos visto, y era que la función debe ser integrable y debe ser continua. Obviamente las funciones son positivas
porque estamos hablando de las regiones sobre el plano, digamos así, XY, mirando como tal el plano. Si están por debajo, pues lo que hacemos en realidad es hallar el área, pero como si estuviéramos generando los valores en la región positiva, o sea, le hacemos el cambio hacia la región positiva. Si tenemos nosotros nuevamente, igual que cuando se asigna una sola variable, que una función f de x es menor que una función g de x, entonces sus integrales también van a tener la misma tipo de desigualdad. Es decir, las áreas a mayor, digamos así, superficie o una superficie más alta, vamos a tener entonces unos valores de integrales más altas. ¿Listo? Si tenemos una región M y una región M minúscula y una región M mayúscula, entonces a multiplicar esa región por el área nos va a dar que puede estar dentro, la integral está entre esos dos mismos valores. Y aquí hay una parte importante que es con la que nos vamos a fijar nosotros para trabajar, y es esta función que tenemos aquí. ¿Listo? Que es el teorema de Fubini. Y es el que me dice a mí cuál es el orden en que yo debo seguir para hacer las integrales. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una integral con unos límites y otros límites interiores, ¿listo? Dadas por la región, yo tengo que tener en cuenta que debo integrar la integral que esté en el interior va con respecto al diferencial interior y la que está en la parte exterior va con respecto al diferencial exterior. Y entonces ya vamos a ir mirando algunos ejemplos con respecto a eso. Bien, entonces, perdón. Bien. Vamos a mirar una integral sencilla y como por el momento no la vamos a resolver porque pues vamos a mirar un par de cosas más, pero para tener en cuenta cómo sería el orden entonces en el desarrollo. Si tengo por ejemplo la integral entre menos 1 y 2 de x cuadrado desde x hasta x cuadrado más 1 de 2xy de y de x, ¿listo? Entonces yo puedo partir esto como la integral entre menos 1 y 2 de la integral de x desde x cuadrado más 1 de 2xy y se integra primero con respecto a y para después integrar con respecto a x. Entonces, ¿quién me dice a mí cuáles son los límites? Entonces, fíjate como tal que aquí me dice a mí que la interior va con la interior, la integral interior va con la integral interior y obviamente la integral exterior con la integral exterior. Bien, teniendo en cuenta eso, pues vamos a ir mirando también otro par de cosas que tienen que ver con algunas integrales parciales. Listo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una integral que depende de una función f de x, y, d de y es una integral parcial, porque se está integrando una función f de x, y, o sea, con las dos variables, pero con respecto a una sola diferencial. ¿Qué vamos a tener nosotros en cuenta? Que esto va a ser una función original, ¿listo? Más C1 y ese C1 va a depender de X. ¿Por qué va a depender de X? Porque básicamente si yo derivo, o sea, ¿qué pasa cuando yo me tengo que devolver? O sea, para poder devolverme desde este F mayúscula a este F minúscula, para devolverme
o sea, para ir, perdón, para poderme devolver, lo que yo voy a tener en cuenta es que yo derivo con respecto a y, ¿cierto? Y si derivo con respecto a y con respecto a x, perdón, sí, no mentiras, derivo a y, a la función con respecto a y, perdón, vamos a tener nosotros que esta constante sería 0 al ser derivada, 0 al derivar. Bueno, pues miremos varias cosas adicionales aquí para tener en cuenta y vamos a ir haciendo algunos ejercicios. Bueno, de una forma similar, si yo hago la integral de f, pero ahora no con respecto a y, sino con respecto a x, esto va a ser una función original, pero ahora la c, que es una c2, va a depender de y, o sea, va a depender de la función contraria a la que tengamos nosotros aquí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a integrar a 6xy cuadrado con respecto a y. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Todo lo que no sea y sale como constante. Es decir, que esto me quedaría como si yo estuviera haciendo de esta forma. Es decir, que esta integral sería 6x. Entonces aquí vamos a tener nosotros y a la 3 sobre 3, que es la integral, más un C1 que va a depender de x. Entonces hay que tener en cuenta que ahora pues nuestra función va a depender de ella. Y esto, si yo simplifico, mitad, perdón, tercera de 6, tercera de 3, esto me daría 2x y al cubo más C1 de x. Ahora, si yo quiero hacer lo mismo, pero ahora hago la integral con respecto a x, ahora lo que va a salir de la integral sería lo que no tiene x. Es decir, y esto nos daría 6y cuadrado, x al cuadrado sobre 2, más c2 que va a depender de y. Es decir, que esto nos daría 3y al cuadrado, x al cuadrado, más c2 que depende de y. ¿Ok? Entonces, lo que se busca siempre es mantener, entonces, una fija, ¿listo? Entonces, se mantiene fija o constante la función que no estamos, o de la que no estamos evaluando. Es decir, si estamos evaluando con respecto a y, todo lo que no sea y es una constante, y si evaluamos con respecto a x, todo lo que no sea x es una constante. ¿Ok? Bueno. Bien, en el caso entonces, por ejemplo, ya de tener una función un poco más compleja, evaluamos pues sobre los valores que nos dicen. Por ejemplo, en el caso de esta función, tenemos la integral entre 1 y 2 de 6xy cuadrado menos 4xy con respecto a y. Entonces, como dijimos ahorita, tenemos en cuenta que lo que vamos a integrar debe ser lo que tiene y. Es decir, que esto debe o se puede partir como la integral desde 1 hasta 2
de 6xy cuadrado de y menos 4 veces la integral de 1 hasta 2 de x sobre y de y. Entonces, al tener en cuenta esto, pues nuevamente hacemos lo mismo. Es decir, sacamos el 6x y hacemos la integral entre 1 y 2 de la parte que depende de nuestro caso. Y aquí me quedaría menos 4x integral entre 1 y 2 de y sobre y. Entonces, los límites se evalúan en realidad sobre la función que nosotros estamos integrando, es decir, se tiene que, en este caso, evaluar con respecto a y, es decir, 6x por y al cubo sobre 3 evaluado entre 1 y 2. ¿Listo? Aquí obviamente, por tener límites ya no tenemos la c, menos 4x, ¿listo? Y la integral de y sobre y es logaritmo natural de y entre 1 y 2. Para nuestro caso, entonces, reemplazamos los valores. Y voy a reemplazar aquí los valores, entonces me quedaría y, perdón, 2 al cubo sobre 3 menos 1 al cubo sobre 3. Menos 4x por el logaritmo natural de 2 menos el logaritmo natural de 1. Bien. De aquí, entonces, tenemos en cuenta nosotros que al realizar estas operaciones nos quedaría 6x factor de 8 sobre 3 menos 1 sobre 3. ¿Listo? Bueno. Menos 4x, pues nuevamente el logaritmo de 2, menos 0. ¿Por qué 0? Porque el logaritmo de 1 es 0. Bien, si ya tengo en cuenta esto, esto sería 6, nos quedaría 7 tercios, menos 4x por el logaritmo natural de 2. Simplificando esto nos quedaría 14x, aquí hagámoslo completo, nos quedaría 42 tercios de x menos 4x logaritmo natural de 2. O sea que esto nos da tercera de 42, 14. Y esta sería como tal nuestra respuesta. ¿Por qué no podemos dar una respuesta numérica? Básicamente porque tenemos dos factores que dependen de x y obviamente esos factores no nos dejan como tal hallar la función completa. ¿Ok? Ahora, en otro caso, cuando tenemos, por ejemplo, una integral de la cual vamos a tener nosotros funciones, entonces, por ejemplo, seno de xy de y, pues tenemos que esta función está evaluada entre x cuadrado y x, entonces
Lo primero que tendríamos que hacer nosotros sería integrar esta función que tenemos aquí con respecto, pues en nuestro caso, a la función y. Entonces, si yo llamo, o puedo hacer aquí lo mismo que hacíamos en otros casos, u igual a xy, donde y es la variable y x es la constante, entonces du va a ser igual a x de y, porque estamos derivando con respecto a y. X es una constante, con lo que du sobre x debe ser igual a de y. Si yo hago la integral, entonces me quedará integral entre x cuadrado y x del seno de u por du sobre x. Es decir, 1 sobre x integral del seno de u. Teniendo en cuenta que la integral del seno de u es menos coseno, entonces esto va a ser igual a menos coseno de u sobre x, ¿listo? Evaluado entre x cuadrado y x. Obviamente no podemos dejar en función de u y reemplazando la u que ya tenemos aquí arriba, entonces nos va a quedar menos coseno de xy sobre x, evaluado entre x cuadrado y x. Si hacemos esa evaluación, entonces nos va a quedar menos, empezamos por la de arriba, x por x sobre x. Y esto, ahora, menos la integral, pero reemplazando la de y, que es con lo que estamos evaluando, coseno de x, y la y la reemplazamos por x al cuadrado sobre x. Entonces, para nuestro caso, si queremos organizarlo, esto nos quedaría coseno de x al cubo sobre 3, que es la parte positiva, menos coseno de x a la 2 sobre x. Y entonces esa sería como tal la integral desarrollada entre esos dos límites que tenemos allí. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Bueno. Bien. Eso teniendo en cuenta que estamos integrando con respecto a una única variable. ¿Sí, Melvis? ¿Hasta ahí vamos? Profe, no le entendí ese último cruce que hizo ahí con esa X que puso de denominador. Ay, espérate, es que le embarré una cosa, pero ya te digo. Listo, sobre x. ¿Por qué no? O sea, aquí este denominador, a ver, lo que hice fue, teniendo en cuenta que esto es, la variable es y, o sea, aquí varía y, ¿listo? Entonces derivo con respecto a y. Entonces, la derivada con respecto a y sería 1, la x es una constante, entonces x de y. Esta x, recuerda que lo que necesito es hallar de y, o sea, este de y, necesito hallarlo. Entonces, lo que hago, como hacíamos cuando teníamos números, era pasar a dividir el número, o sea, de u de x. Y lo que hice fue reemplazar esta parte de acá, perdón, aquí voy a hacer una cosa, aquí se me está ocultando. Esto que tengo aquí, listo, corresponde a esto, ¿cierto? Y esto que tengo aquí corresponde a esto.
como estoy integrando con respecto a u, entonces nuestra x sale como una constante. ¿Listo? Entonces, esta x de acá, que está dividiendo, al no depender de u, sino depender de x sola, pues sale como si fuera una constante. Es como cuando uno le quedaba, por ejemplo, un medio aquí en la integral, por ejemplo, de u sobre 2, y uno sacaba como un medio. Entonces aquí obviamente me queda la x y esta x al hacer la integral. O sea, aquí estoy reemplazando u por x más y, que fue con lo que empezamos. Aquí, en la última parte, pues, si quieres para que no te confundas, lo que hice fue lo siguiente. Entonces, esto de acá me queda menos coseno de x al cuadrado sobre x, menos por menos más coseno, x por x al cuadrado de x al cubo sobre x. No puedo cancelar ninguna porque esto está dentro de un coseno, ¿listo? Y esto también estaría dentro de un coseno, con lo que no puedo cancelar esta x de abajo. ¿Listo? Claro, claro. Listo, Memphis. Bueno, hasta ahí espero que te quede claro. ¿Listo? Bueno, no sé si tienes alguna duda, alguna pregunta. Ok, No, bien, bien, bien. ok, listo. Bien. Bueno, ahora teniendo en cuenta que ya hicimos integrales teniendo en cuenta una sola variable, lo que vamos a tener nosotros ahora son integrales que se llaman integrales iteradas. ¿Listo? Iteradas. Bien, las integrales iteradas en realidad lo que están determinando es una región dada dentro de dos funciones que tenemos nosotros. ¿Listo? Entonces, si yo pudiera mirar aquí el plano, nuestro plano y, x, z, entonces tenemos una región entre dos puntos, un punto A y un punto B, listo, donde vamos a tener nosotros eh, dos funciones, una función en el plano, listo, y otra función diferente dentro del mismo plano. Bien. Y aquí, esta primera región será una región y igual a un G1 de X, y esta región será un y igual a un G2 de X. Y esto nos genera como tal una integral donde esta sería nuestra región a integrar. O sea que para nosotros esto es lo que nosotros llamamos R dentro de la integral. Cuando nosotros decíamos integral de la integral en la región de f de x, y de a. ¿Listo? Esta R es esta región que se forma entre los puntos A y B dentro de dos funciones G1 de X y G2 de X. ¿Qué sucede entonces en este caso? Cuando nosotros tenemos este tipo de regiones, la integral se escribe de la siguiente forma. La integral entre A y B, que serían estos dos puntos, A y B,
de la integral entre la región de G1 de X y G2 de X de f de ¿O el sonido, profesor? ¿Ah? ¿Pero sin sonido? Estuvo chombreando ahí adentro. Listo, ok. Entonces, ¿qué sucede aquí en este caso? Para que lo tengas en cuenta. Cuando nosotros estamos manejando nuestro diferencial, ¿listo? Esta es la región que nosotros determinamos como tal. Ahora, si esa es la región, esta es nuestra integral general que podríamos tener en cuenta nosotros. Bien, si yo estoy haciendo la integral de esta forma como la tenemos aquí, esto se llama tipo 1, integral tipo 1, y ya vas a entender por qué. En nuestro caso, tenemos nosotros que la integral se está haciendo con respecto al eje X, aquí dado por la gráfica que tenemos aquí, pues está dado A y B en esa región. Obviamente, las funciones G1 y G2 van a depender de esa función en X. ¿Listo? Entonces, para nuestro caso, para que lo tengas en cuenta, si la función depende de X, ¿listo? Estas funciones G1 y G2 dependen de X, la primera integral que se debe hacer, o sea, esto, debe hacerse la primera integral para evaluarse. Para después, o sea, para que la función nos quede con las X y luego sí se evalúa con respecto a Y. Ahora, si tuviéramos caso segundo con respecto a Y, Z y X, ¿listo? Y las regiones que vamos a hablar nosotros ya no están, o los puntos de los que vamos a hablar nosotros ya no están en el eje X, sino en el eje Y. O sea, aquí estamos hablando nosotros de C y D y un par de funciones que ya no van a depender, en su caso, de X, sino que van a depender de Y. Entonces, por ejemplo, donde esta función sería G1 de Y esta función sería G2 de Y. Y el área que se estaría formando, perdón, y el área que se está formando, pues para nuestro caso, estaría dado por la proyección de estos puntos, ¿listo? Y esta sería nuestra región ahora. Esta sería la nueva región, o sea, la nueva R. ¿Qué pasa? Si esto está con respecto a Y, la primera derivada, o sea, la derivada interna,
que se hace con respecto a x. Y para que la segunda la podamos hacer con respecto a y. Bien, vamos a hacer un par de ejemplos, que yo creo que con los ejemplos entendemos mejor. ¿Ok? Bueno, entonces, miremos. Vamos a evaluar la función vamos a evaluar la función f de x, y igual a 2x y entre la región comprendida entre las funciones g1 de x igual a x cuadrado más 1 y g2 de x igual a x. ¿Listo? Con o entre, más bien, entre x igual a menos 1 y x igual a 2. Entonces, miremos qué es lo que nos están diciendo en nuestro caso. Entonces, primero que todo, nos están dando una función f de x. Nos dicen que hay unas funciones entre las cuales se está integrando y unos puntos en los cuales se va a integrar. Entonces, la integral, ¿cómo nos quedaría? Entonces, inicialmente voy a empezar con la integral más interna. ¿Cuál sería la integral más interna? La de las g's, porque es la que tiene las funciones. Teniendo en cuenta que ¿cuál es más grande? ¿X cuadrado más 1 o X? Entonces, si yo miro en una gráfica, siempre voy a tener que X cuadrado más 1 es mayor que X. Entonces, esta sería, o esta estaría en la parte de arriba, y esta estaría en la parte de abajo. Nuestra función es 2xy. Como estas funciones son con respecto a x, la primera diferencial se debe hacer es con respecto a la contraria. O sea, tenemos que hacer esto. Y la otra integral me dice que va entre menos 1 y 2, y eso sería con respecto a de x. Bien, teniendo en cuenta esto que tenemos aquí, entonces empecemos a hacer la integral. La primera integral sería la que está dentro, o sea, la integral de x, desde x hasta x cuadrado más 1, de 2xy de y. Si yo recuerdo lo que vimos ahorita, como es con respecto a y, el 2x sale y me quedaría la integral entre x y x cuadrado más 1 de y de y. Esta integral nos quedaría 2x, la integral nos quedaría y cuadrado sobre 2, evaluado entre x y x cuadrado más 1. Bueno, entonces yo puedo anular este 2 con este 2 para que me quede mucho más fácil el desarrollo. Y entonces tendríamos x factor, primero el de arriba, o sea, x cuadrado más 1, menos, perdón, esto al cuadrado, menos x al cuadrado. Igual que como cuando se evalúa cualquier número, ¿no? Primero el superior menos la integral, menos el inferior. Entonces, si yo miro esto, me quedaría x por x cuadrado más 1 al cuadrado menos, me quedaría un x a la 3. Entonces, esta es la primera función que yo tengo en cuenta.
Ahora, ya hice la integral interna. Ahora, ¿qué tengo que hacer? La integral es externa. Es decir, que ahora debo evaluar lo que acabé de hacer con respecto desde menos 1 hasta 2 de la función x cuadrado más 1 al cuadrado menos x al cubo. Todo esto evaluado con respecto a x. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Elvis. Sí, claro. ¿Me hayas entendido? Bueno, entonces esto se puede partir en No, dos total. integrales, ¿no? Una integral entre menos 1 y 2 de x cuadrado más 1 al cuadrado de x menos la integral de esta forma. Para esta integral yo puedo usar, por ejemplo, partes. Sustitución. U igual a x cuadrado más 1 de u es igual a 2x de x. Si te das cuenta está la x y el de x. Lo que me sobraría es el 2 que pasaría a dividir. ¿Ok? Entonces me quedaría, entonces, con respecto a eso, la integral entre 1 y 2 u cuadrado de u sobre 2. El 2 es este, el u era x cuadrado más 1 y como aquí está el cuadrado, este que tenemos aquí es el cuadrado, entonces nos quedaría así. Bien, si yo integro eso, entonces la integral de u al cuadrado, esto nos quedaría como u a la 3 sobre 3 multiplicada por un medio. ¿Ok? Evaluado entre menos 1 y 2 con respecto a las x, es decir, u sobre 3 sobre 6. Hay que evaluarlo, hay que cambiar las variables. Entonces aquí me va a quedar x cuadrado más 1 a la 3 sobre 6. ¿Cierto? Si yo lo evalúo, tengo que evaluarlo entre menos 1 y 2. Si lo evalúo sería con respecto a 2, entonces esto nos quedaría pues esto nos daría 2 al cuadrado más 1. Tras la fuga del desmadre, el candidato plan de primer inició frente a la presidencia del alcalde opositor en Caracas, la capital de Venezuela. Oficiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional Civil Le puedo pasar o cerrar el micrófono. ¿Le interviene? con nuestra corresponsal en Venezuela, Daniela Zambrano. Daniela, una buena tarde. Bueno, aquí para tener en cuenta esto nos quedaría entonces 5 al cubo sobre 6 menos 2 al cubo sobre 6. Es decir, que esto nos quedaría La familia de esto nos quedaría para la primera parte, entonces 125 menos 8 sobre 6, es decir, 117 sobre 6. Bien, eso es con respecto a esta primera parte. Ahora nos falta hacer esta segunda parte. Entonces tendremos que hacer esa integral es obviamente mucho más sencilla. Integral
entre 2 y menos 1 de x al cubo de x. Y esto nos daría entonces x a la 4 sobre 4 evaluado entre 2 y menos 1. Esto nos daría 2 a la 4 sobre 4 menos menos 1 a la 4 sobre 4. Entonces esto nos daría 16 cuartos menos un cuarto, es decir que esto nos daría 15 cuartos. Ok, entonces ya teniendo estos dos números, es decir que esta integral en la parte de arriba nos quedaría 117 sextos menos 15 cuartos. Ok, entonces ya evaluando, pues esto nos quedaría 3 por 4, 24, 4 por 2, 7 por 4, 28, van 2, 4 por 1, 4 y 2, 6, y 4 por 1, 4, menos 15 por 6, 90, y entonces esto nos quedaría 478 sobre 24. Bien. Mitad sería 4, 2, perdón. Esto nos quedaría, van a hacer la simplificación, 63 cuartos. Ok, Melvis. De Nicolás Maduro, sin embargo, es considerado uno de los presos políticos de este gobierno. Información que tenemos desde acá, de la residencia del exalcalde metropolitano. Es que tienen muy duro allá el sonido atrás, como en las noticias, no sé. Suena durísimo. Listo. Entonces, no, ese era un que tienen ahí de noticias. Ya, eso sonaba durísimo. Listo. Entonces, ok. Entonces, listo. Lo que hay que hacer entonces siempre es ir tratando de integrar de esta forma como lo estamos haciendo. ¿Ok? Así es. Listo. Entonces, te voy a pedir el favor, vas a hacer, o voy a dejar dos problemas para que los hagamos, no son para entregar, son para que los desarrollemos y me muestres en tu caso cómo te va. Una llamada de ¿Cómo? No, bien, brother, claro, no. Ok. Miro los dos. ¿Lo va a dejar donde la plataforma? No, los voy a escribir aquí para que los desarrolles. Ah, bueno. ¿Listo? Así El es. primero va a ser este. Okay. La integral entre 0 y 4 de la integral de y de 8x más y a la y de x de y. Este sería un primer ejercicio. Bien, y el segundo ejercicio menos 4 vas a hacer esos dos ejercicios. ¿Listo? Estos dos ejercicios para ir desarrollando y adelantando algo para la próxima semana. ¿Ok? Claro. Bueno, muy bien.
Listo, Melvis. Vamos a dejar hasta ahí por hoy. Te encargo revisar el material que está, los videos que dejé en la plataforma para que pues vayas entendiendo un poco más el tema. ¿Ok? Claro, claro. Listo, profe. Buenas noches.